A ver, les decía que la clase pasada hablamos sobre la importancia de mantener la capacidad de campo, cuál era el agua aprovechable, el porcentaje, etcétera. Y vimos cómo esto podía afectar lo que es el consumo de oxígeno, el crecimiento radicular, la absorción de nutrientes, etcétera. Ok, estábamos hablando específicamente para el caso de rosas. Entonces nos habíamos quedado justo en la mitad de la presentación. Hoy vamos a continuar con la otra mitad, ¿ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hablamos la clase pasada? Ok, entonces, continuando con la presentación de la importancia de la capacidad de campo y mantenerla en el suelo, vamos a ver cómo esta afecta a la respiración radicular. Ya habíamos hablado que cuando teníamos un suelo a capacidad de campo, significaba que las partículas del suelo estaban predispuestas para un crecimiento óptimo de la raíz, para una raíz principal. Tenía buen desarrollo de la rizósfera, por lo tanto de microbiota dentro del suelo, etcétera, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que afecta el hecho de que yo no mantenga la capacidad de campo dentro de una raíz? ¿Cómo le afecta a la respiración radicular? Entonces, fíjense aquí, el cuadrito que nos presenta nos muestra cómo es el crecimiento radial de la raíz, en este caso de banano. Este es un banano de variedad William, el cual nos muestra cómo va el diámetro aumentando. ¿Qué quiere decir entonces? Cuando yo tengo una buena capacidad de campo ligado a lo que les había dicho anteriormente, que tengo un crecimiento radicular, principalmente de la raíz principal normal, van a desarrollar alrededor de 33 milímetros. Mientras que cuando tengo menor concentración de oxígeno porque no existe una buena capacidad de campo, disminuye el diámetro de la raíz. ¿Ok? Entonces aquí lo que nos va mostrando es que fíjense cómo va aumentando aquí. Cuando tengo mayor cantidad de oxígeno, existe mayor crecimiento en el diámetro de la raíz, mientras que cuando voy teniendo menor cantidad de oxígeno, este tiende a hacerse mucho más pequeño. ¿Ok? Entonces, lo que nos muestra en la tabla 1, la que podemos ver aquí, son las tasas de respiración de las raíces de banano, en este caso de la variedad William, ¿ok? Entonces, vemos que la distancia entre las raíces sí hace o sí está determinada por la capacidad de campo que tenga el suelo, porque significa que tiene un suelo mucho más suelto. Entonces, fíjense aquí, cuando hablamos de las raíces que se encuentran fuera de las laterales, podemos ver que la tasa de respiración es de 4,5 a 0,8 centimol, estas son las unidades, ¿no? Y cuando consideramos con los laterales, en cambio tiene una tasa de respiración mucho más alta. ¿Ya? ¿Por qué nos sirven las raíces laterales? Porque recuerden que estas son las que se van expandiendo, las que hacen el agarre al suelo, la que por ende van absorbiendo los nutrientes del alrededor, son las que atrapan los nutrientes. Recuerden que la principal les sirve como anclaje básicamente y las otras, si bien les sirven también como anclaje, son las que se encargan de absorber los nutrientes, ¿ok? Entonces, la tasa de respiración radicular, si es que se ve afectada por la capacidad de campo, porque al no tener oxígeno, recuerden que ellas no pueden absorber nutrientes porque empiezan a tener problemas de encharcamiento, etcétera, afecta directamente el crecimiento del diámetro de la raíz, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro tipo de gráfica en la cual nos muestra de igual forma cómo es que cómo influye la tasa de oxígeno, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que la distancia del crecimiento radicular de los laterales también se ve influenciado por la cantidad de oxígeno que tiene ahí. En el que ven aquí ustedes, nos habla sobre cuándo empieza a existir hipoxia. Y yo les preguntaba a ustedes la clase pasada, ¿qué es la hipoxia? La hipoxia se refiere eh, ¿cómo le explico? A la falta de oxígeno, ¿ok? Entonces ¿cómo se dice? Como al ahogamiento, a la asfixia, eso, como una asfixia que se le hace a la raíz
Cuando ellos no tienen agua, la planta empieza a tener problemas de hipoxia, es decir, que empieza como, ¿cómo se llama? Sí, como asfixiarse, o sea, no tiene oxígeno. Entonces, cuando llega al 1% de oxígeno, la planta ya presenta problemas de hipoxia, es decir, básicamente se muere, es como de marchitamiento, tiene demasiada cantidad de agua y al no tener nada de oxígeno, esto lo que hacen es pasar por un periodo de hipoxia hasta que llegan a la muerte, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, bueno, eso fue hecho en laboratorio y ellos miden la presión. Y dicen que cuando tenemos 1% de oxígeno, aquí esta llega a morir. ¿Ok? ¿En cuántas horas puede pasar esto? Si se fijan aquí dice que alrededor de 16 horas, 16 horas que una planta permanezca con sin oxígeno, con tanta cantidad de agua, empieza a tener problemas de hipoxia, que es lo que ocurre principalmente cuando no tengo capacidad de campo, sino que estoy sufriendo problemas de encharcamiento. Dígame, señor Tubay. Ya, ingeniero, buenas noches. Esto podríamos relacionarlo con nosotros los humanos, con las plantas. Haber Claro, menos oxigenación, no, o sea, la planta no produce lo que es la evapotranspiración, no produce buena floración, las hojas van defectuosas y el cambio de temperatura también podría suceder lo mismo. claro. Ajá. La Más diferencia o es menos que, relaciono con nosotros. correcto, la diferencia es que nosotros no vivimos 16 horas. Creo que el que más puede vivir 3 minutos, los que tienen, creo que pulmones un poquito mejor. Ya, bueno, los que nadan y eso más. Pero promedio creo que podemos estar 3 minutos sin oxígeno y después ya llegamos a hipoxia nosotros también. Entonces en las plantas es lo mismo. La diferencia es que ellos pueden vivir o pueden tolerar 16 horas y media de ausencia de oxígeno. ¿Ok? Después de esto ya llegan al 1% y mueren. Y de hecho, fíjense aquí cómo van disminuyendo la presión. Si se fijan, cuando llega al 1% va disminuyendo la presión hasta que llegan a la muerte total. Entonces, ¿qué ocasiona la saturación del suelo? Cuando hablamos de saturación del suelo, nos referimos a el llenado completo, en este caso de agua, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede o qué ocasiona cuando existe un encharcamiento total en el suelo y qué le pasa en el interior de la planta? Legalmente, o siempre, normalmente, cuando la planta hace el proceso de fotosíntesis, que utiliza oxígeno, recuerden, siempre que vean aerobio significa que usan oxígeno. Entonces, cuando la planta tiene oxígeno, normalmente, cuando la planta tiene la cantidad suficiente de oxígeno, ¿qué produce o qué es lo que ella va a producir? Entonces, usa la glucosa que usó en el proceso de fotosíntesis, que realizó, perdón, en el proceso de fotosíntesis, utiliza el oxígeno y produce el CO2, agua y ATP. ¿Recuerdan qué era el ATP? Aquí produce 38 moléculas de ATP. ¿Qué era el ATP? La energía que utiliza la planta. Perfecto, es la energía química. Cuando la planta hace este proceso, está haciendo el proceso de respiración, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Produce tranquilamente la energía que necesita la planta, etc. Cuando ya la planta no tiene oxígeno, empieza el proceso de anaerobiosis, es decir, empieza a hacer un proceso sin oxígeno, en el cual utiliza únicamente la glucosa, pero como ya no tiene oxígeno, esta glucosa produce ácido láctico y únicamente dos moléculas de ATP. Entonces, fíjense aquí, la planta necesita para hacer cualquier función energía química y pasa de tener 38 moléculas de de energía a tener únicamente dos. ¿Qué significa aquí? Que estoy limitando las funciones de la planta, lo que comentaba el compañero. Entonces ahí empiezan a tener problemas de absorción de nutrientes y eso conlleva entonces disminución en el rendimiento, daño en el follaje, menor crecimiento, plantas enanas, etcétera. ¿Por qué? Porque existe un cambio en la energía. ¿Ok? Existe un cambio en la energía. Las mitocondrias, que son las centrales energéticas, ya no pueden producir más energía para que toda la célula cumpla sus metabolismos normales. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan malo cuando yo no tengo oxígeno en el suelo? Porque la planta empieza a hacer procesos sin oxígeno y en vez de generar agua, que también es indispensable dentro de la planta,
y energía química, ahora produce ácido láctico. Y todos hemos escuchado hablar del ácido láctico. Este lo que hace es que acidifica la savia. ¿Y qué me tiene de malo esto? Que cuando acidifica la savia, existe o se presenta mayor probabilidad de ataque de patógenos, principalmente de los hongos. ¿Ok? Entonces, cuando la planta empieza a hacer un proceso de fermentación, que es lo que significa producir o usar glucosa para producir ácido láctico, el proceso de fermentación, empieza a existir acidificación de la savia. Y por lo tanto, yo tengo mayor probabilidad de ataque de hongos principalmente. Y viene otra cosa, el ácido láctico puede cristalizarse, es decir, se hacen como cristalitos de azúcar a 27 grados centígrados, es decir, en la costa yo tengo mayor probabilidad de que el ácido láctico se cristalice. Y eso igual viene a ser fuente de alimentos para los hongos. ¿Ok? Dígame, señor Tubay. Ya, es otra cosa. Eso es el efecto que tengo en los semilleros yo. Al tener entonces, eso es lo que pasa con los patógenos, eso es digamos, la acidificación en los semilleros. Al tener mucha agua, no hay aireación, o sea, tipo inundación más o menos se hace esto aquí así. Lo que pasa en los semilleros de la boya. Me cae, por ejemplo, en el semillero me cae en la parte de intermedio, que yo digo que hay más humedad, por eso me afecta más en medio de los semilleros. La parte céntrica de los semilleros sería ahí. Ajá. Entonces pasaría esta función que estamos aquí, la acidificación, que incluye a los hongos que ataquen más rápidamente y así, ¿verdad? Claro. Miren, eso bastante relacionado. Sí, eso va bastante relacionado con lo que es el mal del semillero o el dumping off. Recuerden que este es un conjunto de hongos, ¿ya? Pero estos se ven principalmente cuando nosotros tenemos condiciones de encharcamiento, cuando el sustrato no tiene un buen drenaje, etc. Se produce eso y le facilitan en la proliferación de este tipo de hongos precisamente porque empieza a existir este proceso de anaerobiosis dentro de la planta, ¿ok? Entonces ahora ya saben que sí, es verdad que dicen que para que se desarrolle un hongo tiene que tener humedad, tengo que tener suelo encharcado, etcétera. Pero ahora sabemos por qué también se vuelven más propensas las plantas a tener este tipo de ataques de hongos. ¿Por qué? Por la acidificación de la savia debido al proceso de fermentación que produce el ácido láctico, ¿ya? Entonces, miren aquí. Aquí vemos cuando yo tengo rangos normales de agua en las plantas de banano. Entonces puedo ver a la planta madre y puedo ver al hijo. Y cuando tengo, en cambio, demasiada cantidad de agua. Fíjense en aquí. Lo normal es que dentro del suelo exista mayor cantidad de oxígeno que de CO2. ¿Para qué? Para que exista el proceso de respiración. Pero cuando yo tengo mayor cantidad de agua, empiezan a existir las mismas cantidades de oxígeno y de CO2. E incluso llega un punto en el que este se invierte. Tengo mayor cantidad de CO2 y menos de oxígeno. Por lo tanto, si se fijan, aquí tenemos menor tamaño, menor diámetro dentro de las plantas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque empieza a existir proceso de fermentación. ¿Ok? Inge, una pregunta. Dígame. Que por regar mucha agua no desarrolla la planta, Inge. Claro, no, a ver, no por regarle mucho, por saturar el suelo, o sea, por llenar el suelo, por encharcar el agua, perdón, por encharcar el suelo con agua, la planta ya no produce o no hace respiración, sino que hace fermentación. Esto conlleva a que, independientemente de que produzca o no fermentación, recordemos cuando tenemos un suelo encharcado, las raíces empiezan a marchitarse porque necesitan oxígeno. Entonces, como no tienen oxígeno, se asfixian y las raíces se pudren, no puede absorber los nutrientes porque necesita tener oxígeno. Por eso es que hay que tener la cantidad adecuada de agua. Por eso que tengo que mantener únicamente el suelo a capacidad de campo, no darle demasiada agua. ¿Por qué? Porque empieza a morir la planta.
¿ok? Es como si a ustedes, si han escuchado eso que dice que tenemos que tomar, por ejemplo, 2 litros de agua al día, pero si toman más, también, o sea, les hace daño, no es que si es que yo me tomo un botellón de agua diaria voy a estar bien, no, porque todo en exceso hace mal y en las plantas es lo mismo. Aquí lo que nos habla es que como no tiene oxígeno, la planta no puede producir la energía necesaria. Si no produce la energía, no puede crecer. Es como si yo a ustedes en vez de darles alimentos sólidos únicamente les doy agua. Van a tener el estómago lleno y ya no van a querer comer y por lo tanto no van a poder producir energía y no van a poder crecer, nada, etcétera. Es la misma relación. Entonces, Inge, ahí sería solo de regar lo que es adecuado nomás, adecuado el agua nomás, no Inge, Correcto, a la correcto. planta. Correcto. Recuerden que yo sé que un suelo está a capacidad de campo cuando yo hago la prueba del puño. Todo el mundo creo que hemos sabido eso, nos han enseñado que yo tengo que coger por ejemplo, Ahorita que ya. yo riego, básicamente se dice que por lo general, ¿no? Riego 2 horas y después de esto el agua se ha filtrado bien, etcétera. Yo cojo y cojo el suelo en la mano, en el puño. Si es que chorrea, o sea, gotea agua, significa que le estoy poniendo demasiada cantidad de agua, ¿ok? Si es que en cambio yo le cojo y le aplasto y esta se desmenuza y la tierra se cae entre los dedos, significa que le falta agua. Entonces, si es que yo regué 2 horas y veo que el suelo, al yo exprimirle, le gotea el agua, significa que tengo que regarle, no sé, 1 hora y media. ¿Ok? Porque recuerden que ya vimos la clase pasada que depende de la textura y de la estructura del suelo. Por lo general se dice que hay que regarle 2 horas. Sin embargo, muchas de las veces basta regarle con menos tiempo o se necesita más, dependiendo de la estructura. ¿Ok? Entonces, una pruebita de hacer es, como les digo, la prueba del puño. Entonces, ¿cómo se determina la capacidad de campo? Justamente. Dije una preguntita. Dígame. Las lluvias, ¿se podría considerar un encharcamiento cuando hay un exceso de lluvia? Claro. Claro, y ustedes han visto que en las zonas donde llueve bastantísimo y ya el suelo está colapsado, se forman los charcos. Por eso es que se hacen los drenajes. Recuerdan que ya habíamos hablado de los drenajes las clases pasadas, que yo tengo que evacuar el agua, hacer que el agua drene, porque si es que está encharcada, produce igual hipoxia, igual las plantas se pudren. Y ustedes ya han visto eso también, que a veces en las camas, por ejemplo, no están podridas, perdón, no está encharcada el agua, pero en los caminos del agua está encharcada por mucho tiempo, entonces está encharcado tanto el camino que toda el agua del camino empieza a pasar a las camas y empieza a existir saturación de agua y también entonces tengo que hacer drenajes de los caminos. Dije, entonces, en este caso, por ejemplo, hay cultivos que no asimilan mucho el agua. En caso de, por ejemplo, lluvia, todos los días que haya un exceso de lluvia, eh, no se le puede dar en este caso algún tipo de fertilizante, ya que el fertilizante es líquido y adicionalmente las lluvias, no se le puede dar demasiado tanta agua. Aparte, ¿qué se le puede dar? ¿Algún tipo de fertilizante sólido? Recuerden que, a ver, cuando yo necesito que se vayan, digamos, de liberación lenta, porque sé que existe gran cantidad de agua, lo que necesito poner es un granulado, porque este va disolviéndose de a poco, no le voy a poner un líquido porque sabemos que empieza a existir proceso de lixiviación si le doy demasiada agua. El fertilizante, sea este líquido, por ejemplo, el que se aplica al drench, este es disuelto a capacidad de campo, etcétera. Pero si después de eso yo le pongo demasiado agua, estoy lavando y eso se va hacia las capas más profundas. Por lo tanto, lo que yo podría hacer ahí es ponerle un granulado o un sólido, como se le dice, pero no voy a poner un líquido. Si es que yo sé que, por ejemplo, ahorita en Quito todas las tardes están lloviendo. No voy a ponerle un líquido en la mañana para que después llueva desde la 1 de la tarde hasta medianoche y todo el fertilizante se va a lavar. Entonces eso no. Siempre es mejor Claro, ponerle un porque sólido. justamente es el problema que está ahorita viendo. Como todos los días está lloviendo, no se le puede fertilizar. Y ya hace falta, en este caso ya necesita comer el cultivo. Ujú. Ya está poniéndose amarilloso. Y en sí, recomendable que podría ser tipos de fertilizantes granulado, por ejemplo, qué sé yo, está un
potasio o un calcio. Recuerden que cuando hablamos de fertilización que ya no es inicial, como la que me imagino que estás hablando, se utilizan los completos, por ejemplo. Entonces, de esos tienen todos los microelementos y los que se necesitan precisamente para lo que son los procesos de floración, etc. Marcas comerciales, si no me pregunte, porque todavía no me dedico a la venta de productos. Pero sé que es del granulado completo, porque alguna vez nosotros utilizábamos también ese de ahí. De pronto los compañeros que trabajan de ventas, ¿cuál es el que se usa? Marcas. Señor El 10-30-10. Párraga. Hay empresas como Fertiza, La Colina. En la Amazonía, bueno, en mi caso estamos aplicando productos de La Colina porque se hizo análisis de suelos y por lo tanto incluso se incluyó en microelementos como el molibdeno. Ujú. En la costa, una fórmula de la misma empresa no tiene, para la Amazonía viene sí 11 en 1, el triple 15. Y para la costa, según nos dijo el técnico, ahí está la misma, pero 9 en 1. Viene los macroelementos, nitrógeno, fósforo, potasio, de ahí vienen los micros. Calcio, magnesio, azufre, silicio, boro, manganeso, molibdeno para la Amazonía. Ya. Y también, como les dije en la clase anterior, también le adicionamos la materia orgánica, que ya es un producto con certificación orgánica, que vende la empresa Grosad de los Lavín. Todos Lavín tienen certificación orgánica, Ujú. tanto en forma foliar como en forma edáfica. Y los que ustedes utilizan son granulados, edáficos. Sí, granulados también y en forma foliar, también en líquidos, o sea, solubles. Ujú. ¿Y el Ya. nombre, cómo sería el nombre comercial del granulado que es completo? Triple 15. Triple 15. También hay 8-20-20, 10-30-10, dependiendo de lo que le requiera la planta, el estado vegetativo de la planta. Claro, en Según, este caso, como usted dijo, compañeros, sería completa. ujú. Un triple 15 que viene ya con macro y microelementos. Ya, muchas gracias. A ver, Gracias, Inge, entonces, compañero. dígame. Inge, una pregunta. ¿Y cómo dice usted en forma de dreno, ya cuando fertilizan, y aquí, por ejemplo, aquí donde trabajo en los cocos, el Ya. ingeniero dice, ya dice que ya le fertilizan, ¿no? Y Ujú. después dice, mándele full agua necesitas la planta. Y yo como hago casi, estoy mandando full agua y está amarillando las palmas de coco, las hojas. Ya. ¿Y qué? Por mucha agua, Inge. Le dice que tiene que ponerle agua porque recordemos que las plantas, nuevamente las raíces, no tienen dientes. Y como yo le pongo granulado, le pongo las pepitas que usted debe ver, ellas necesitan que eso se disuelva. ¿Qué necesita para disolverse? El agua. ¿Ok? Pero Sí. ¿a qué capacidad tiene que estar el suelo? Tiene que estar a capacidad de campo, es decir, todos los poros de agua, pero que tengan la suficiente cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los nutrientes, las pepitas se disuelven y como tienen oxígeno, las raíces las absorben. Si es que usted le pone el fertilizante y después le pone demasiada agua hasta que el suelo esté inundado, esté encharcado, empieza a existir lixiviación de nutrientes, lavado de nutrientes. Todos los nutrientes que deberían estar en el primer horizonte, en la primera capa del suelo para que las raíces las absorban, lo que hacen es lavarse y se van al suelo, a las capas más profundas y se pierden en el agua subterránea. Entonces, ¿qué se hace? Cuando aplico a drench, significa que yo disuelvo el fertilizante en una regadera, me voy a inventar, en un balde. Y esto le pongo en el suelo a capacidad de campo igual. Lo que estoy haciendo aquí es que ya le estoy dando a la planta ya disuelto únicamente para que la absorción sea más rápida. Cuando yo le aplico en drench, es decir, ya disuelto, hago que la planta lo absorba más rápido. Mientras que cuando yo le pongo el granulado en el suelo y de ahí le pongo el agua, se demora más tiempo hasta que los granitos se disuelvan, ¿ok? Pero tiene que saber que nunca puede ponerle muchísima agua, porque lo que está haciendo ahí es perdiendo los nutrientes, lavando los nutrientes, mandándoles hacia abajo, ¿ok? Entonces, cuando vea eso,
y el ingeniero ya le haga poner el fertilizante y le manda a usted a regarle, usted esté pendiente de eso, de que el agua esté a capacidad de campo, es decir, no esté hecho lodo, ni tampoco esté seca, sino que esté así, o sea, manejable. ¿Ok? Ya, Inge, porque me dice que hasta que ya encharque me dice que riegue, Inge, uno como toca obedecer las órdenes del ingeniero y eso hago, Inge, entonces solo tengo que tener a normal nomás, Hágale regar el agua. claro, a ver, haga la prueba. Por ejemplo, me imagino que tienen bastantes plantas y deben tener hecho corona. Entonces, Sí, a una plantita, por ejemplo, véale usted, o sea, le va midiendo, le pone, por ejemplo, media hora de agua y de ahí le quita la manguera y de ahí le ve si es que cuando usted le coge un puño, le aplasta y si es que chorrea agua, significa que está demasiado, entonces ya no le va a regar media hora, sino que le va a regar 20 minutos. O si es que por el contrario le rega media hora y después se da cuenta que usted cuando coge el suelo todavía se le cae porque está seco, entonces le riega 10 minutos más. Y así va viendo cuál es el tiempo que necesita para que esté a capacidad de campo. ay, ya, Inge, ya, muchas Haga la gracias. pruebita en una planta nomás para ver. Y ya, Inge, en una planta va a hacer la prueba Claro, y dígame, señor Chila. Muy buenas noches, ingeniera. Una pregunta. O Sí. sea, medir la capacidad o determinar la capacidad de campo, ¿tenemos que tener un área específico o en cualquier tiempo? Depende el tipo de suelo que yo tenga. Entonces, primerito, cuando nosotros regamos, por ejemplo, en Ya. las coronas, vemos o tenemos que esperar a que como que se encharque un ratito, ¿no? Pero obviamente tiene que filtrar. Entonces usted puede hacer la prueba. Le pone el agua en la corona y le deja al inicio que se encharque, porque obviamente recuerden que no se absorbe inmediatamente el agua. Una vez que se encharca, ustedes retiran la manguera. Supongamos que le toma, me voy a inventar, 5 minutos en encharcarse y yo quito la manguera y espero a que el agua se absorba. Cuando ya ven que el agua se ha absorbido por completo, hacen la prueba del puño. Si es que sigue chorreando o si es que, digamos, se sigue abriendo el suelo, le doy otros 10 minutos y así sucesivamente. ¿Ya? Es que eso depende bastante, pero recuerden que al inicio siempre va a aparecer como encharcado, porque el agua no es que ustedes le van poniendo, al menos que tenga un suelo arenoso, se va a absorber inmediatamente. Caso contrario, se va a quedar un rato ahí estancada hasta que chupe el agua y de ahí después yo tengo que irle probando, ¿ya? Por lo general, cuando tengo grandes extensiones de tierra, se dice que tengo que darle, no grandes, cuando tengo así, por ejemplo, normales, pongo 2 horas y de ahí le quito y supuestamente ahí debería esperarle que repose, etcétera, ¿ya? Dígame, señor Tubay. Ingeniera, en este caso podríamos hacerlo en tipo zigzag en el campo abierto, digamos, en el cultivo de cacao. Verificando en tipo zigzag, a ver que, por ejemplo, en el cacao le doy por parcelas el reguido de 20 minutos cada parcela y ahí, o sea, verificar, como usted dice, en el tipo del puño, a ver si que chorrea agua, si que está demasiada agua dándole y así especificar, no que ir directamente, por ejemplo, fila por fila, no, sería ese el caso, ¿verdad? Claro, ¿por qué se le hace en forma de zigzag? Recuerden que cualquier muestreo, y ya les había explicado, yo lo hago en forma de zigzag porque es la manera más, la que más se acerca a la realidad del tipo de suelo que yo voy a tener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puedo tener, por ejemplo, en hileras y resulta que toda esa hilera tiene una misma composición del suelo y la otra hilera de pronto tiene diferente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Al yo ir en zigzag es como que voy tomando muestras reales del suelo que voy a tener ahí. Entonces, es como que se aproxima a la verídica de lo que yo tengo, ¿ok? Entonces, miren, por ejemplo, aquí precisamente dice cómo determino yo la capacidad de campo. Tengo que evaluar múltiples muestras, varias muestras, porque mientras mayor número de muestras tengo, menor es el error experimental. Ya les había dicho, yo me puedo equivocar en 1 o 2 muestras, pero si es que tomo 20 muestras, no me voy a equivocar en todas las 20. Entonces pueda que me haya equivocado en 2, pero las otras 18 son verídicas. Por eso es que cuando yo necesito hacer cualquier ensayo, mientras mayor número de muestras tenga, mayor es mi porcentaje de confiabilidad o de veracidad, ¿ok? Veracidad. Uno se pueden utilizar diferentes instrumentos y al final lo que se busca es generar la curva de retención de humedad, lo que yo les decía aquí. En el caso de lo que nos comentaba el compañero Maldonado, al parecer ellos están llegando a la saturación, es decir, tiene demasiada cantidad de agua.
Por lo tanto, tengo que disminuirla hasta que llegue a capacidad de campo, pero nunca puedo disminuir tanto hasta que llegue al punto de marchitez permanente, porque recuerden que bajo el punto de marchitez permanente lo que yo tengo es agua higroscópica, es decir, vapor de agua. En la capacidad de campo, en el rango, en el espacio de aquí, yo tengo lo que es el agua disponible para las plantas, donde existe crecimiento radicular óptimo, etc. Y sobre esta, en cambio, tengo saturación, es decir, tengo agua gravitacional que está ocupando toditos los poros y que al final lo que va a hacer es drenar y irse llevando con sí todos los nutrientes. Entonces, cuando yo voy tomando el tiempo, como nos comentaba el compañero también, cuando voy tomando el tiempo, yo me acerco al punto de capacidad ideal. ¿Ya? Yo puedo darle a la planta todos los nutrientes que ella necesita, le doy las dosificaciones exactas, los mejores fertilizantes, etc. Pero si es que no controlo el tema de agua, todos los nutrientes que yo le estoy poniendo se van. Y al final me representa pérdida económica porque la planta no va a absorber los nutrientes y yo voy a ver que sigue presentando las mismas deficiencias. ¿Y qué tengo que hacer? Ponerle nuevamente los nutrientes. ¿Ok? Entonces eso no representa ganancia, al contrario, es una pérdida económica. Por eso es que no existe recomendación para decirle, a ver, en coco póngale 1 hora de agua, en maíz póngale media hora, en cacao póngale 3, en maíz, en banano póngale 5, etcétera. No, depende del tipo de suelo y como les dije la otra vez, del tipo de manejo que yo le dé al suelo. Porque puedo tener un suelo arenoso y yo le digo, uy, no, en el arenoso, entonces denle muchísimas horas de agua porque se pierde. Pero resulta que ellos mejoraron o recuperaron el suelo con materia orgánica. Entonces ahí el número de horas o el tiempo va a disminuir. ¿Por qué? Porque ya tienen quien retenga el agua. Por eso es que les digo que lo único para sacar esta curva de retención de humedad es saber o contabilizar el tiempo en diferentes muestras, ¿ok? Entonces, miren aquí precisamente. Todos los suelos tienen las mismas curvas de retención de humedad, es decir, todos los suelos alcanzan la capacidad de campo de la misma manera o al mismo tiempo, no. Depende de qué, de la textura, del grado de compactación, del contenido de materia orgánica. Todos estos van a afectar la curva de retención. Todos estos me van a decir cuándo o qué suelo necesita mayor cantidad de agua y cuál lo necesita menos, ¿ya? Entonces, miren aquí. El contenido de humedad versus el potencial matricial. Aquí lo que quiere decir es, recuerdan que hablamos de potencial mátrico, ¿no? Entonces, miren aquí. Cuando yo tengo bajo contenido de materia orgánica, tengo menor contenido de humedad. ¿Por qué? Porque se va a perder, ¿verdad? Se va perdiendo, se va perdiendo. Y tengo un potencial matricial alto. Mientras que cuando yo tengo gran contenido de materia orgánica, voy a tener un alto contenido de humedad. ¿Por qué? Porque la materia orgánica mejora la estructura del suelo, es decir, la forma como se agrupan las partículas, y por lo tanto los poros que antes eran grandes y por los cuales se iba a perder el agua, ahora están llenos de materia orgánica que retiene esta agua, ¿ok? Entonces, nuevamente, no todos los suelos tienen la misma retención de humedad. Esto depende de qué, de la textura, del grado de compactación. Dos suelos pueden tener la misma textura, pero si es que fueron trabajados de manera diferente, pueden tener diferente grado de compactación. Supongamos que tengo un suelo franco, pero resulta que en el uno me dediqué únicamente a la producción de hortalizas y en el otro lo utilicé para ganado. Obviamente, el que va a tener para ganado va a tener mayor grado de compactación y por lo tanto la retención de humedad va a ser diferente ahí también, ¿ya? Entonces, dependiendo del contenido de materia orgánica, yo voy a saber si es que mi suelo tiene mayor retención de humedad o menor retención de humedad. Se hacen estas evaluaciones en Ecuador, es decir, se han calculado las curvas de retención de humedad. Miren aquí. Aquí nos dice básicamente la misma gráfica de arriba. ¿Cuál es el agua aprovechable? ¿Cuál es el agua no aprovechable? ¿Y cuál es la que está en forma de vapor? Entonces aquí me dice que tengo el agua que es aprovechable,
pero no por las plantas. Aquí yo tengo la que es aprovechada por las plantas y aquí es el agua de drenaje, ¿ok? Entonces, ¿qué nos muestra aquí? Que el exceso, todo exceso de agua dentro de la parcela hace que éstas sufran problemas de asfixia o de hipoxia. Actualmente, el nivel de agua puede medirse utilizando unos sensores. Hoy por hoy existen unos sensores que nos permiten medir el nivel de agua o colectando diferentes muestras del suelo de diferentes parcelas en forma de zigzag. Estas vienen medidas después de que, o vienen tomadas después de que el suelo ha sido regado por 24 horas, ¿ok? Con la finalidad de que pueda yo saber que ya pasó a la capacidad de campo, de que todo el agua que tuvo que lavarse o lixiviarse ya se lixivió, etc. Y la diferencia entre el suelo que fue tomado de seco y el suelo a capacidad de campo me va a indicar cuál es el nivel de agua que existe dentro de la parcela, ¿ok? Entonces, nuevamente existen métodos que ya son automáticos y la de las muestras. Entonces, miren aquí, el manual, la medición manual, lo que depende de la subjetividad. Entonces aquí, gracias a esto me va a decir, primero yo puedo determinar la textura del suelo. No sé si ustedes han visto, alguna vez han hecho la pruebita, que les hacen hacer un suelo que esté a capacidad de campo, le hacen una bolita, si es que la bolita al caerse no se rompe, significa que yo tengo otro tipo de suelo. Si es que le hago una culebrita, como se les dice, una tripita, y si es que esta se rompe, estoy hablando de un suelo arenoso y etcétera, ¿ya? Entonces también me sirve para determinar la capacidad de campo, además de la textura del suelo. Ahora, cuando yo utilizo los tensiómetros, estos me ayudan a determinar la presión que existe dentro de mi suelo, ¿ok? Entonces, cuando yo utilizo tensiómetros, existen diferentes errores. Uno de ellos, primero, un tensiómetro está compuesto por, si le ven como tubito, que es el que va a ir en la parte del suelo, el que va a medir la presión. ¿Y cuál es y ese es el que se le llena con agua, este es como la boquita. Entonces, ¿cuáles son los errores? Primero, que no se hace una adecuada limpieza. Segundo, que se lo llena con agua hervida y fría. Tercero, que no se coloca bien. Para que esté bien colocado, la cápsula tiene que tocar el suelo, si se fijan aquí. Unos lo que hacen es dejarlo muy afuera. Y esto, que no sobresalga de la superficie, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona este? ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna vez un tensiómetro? A ver, señor Zagal, señor Segura, ¿han utilizado ustedes un tensiómetro? Bueno, lo único desperfecto del tensiómetro que a veces no da los datos correctos. O sea, más que todo por la delicadez del material. Por decir, si se golpea, desde ahí ya vamos teniendo datos erróneos. Ya, ok. A ver, primero, como les dije, el tensiómetro mide la tensión ya recuerdan que cuando nosotros hablamos de tensión, ¿qué era la tensión y qué era la succión? Recuerdan que decíamos que la tensión era la fuerza con la que el suelo retiene el agua. Y la succión, en cambio, es la fuerza que tiene que hacer la planta. Entonces, la planta, para poder absorber el agua del suelo, tiene que superar la tensión, es decir, tiene que tener más fuerza para arrancarle o para quitarle el agua al suelo mediante el proceso de succión. Esta energía, esta fuerza que hacen las plantas de la succión se la mide gracias al tensiómetro. Y el tensiómetro entonces nos indica si existe suficiente humedad en el suelo para que la planta la pueda absorber. ¿Cómo se mide? Si se fijan en la ruedita que existe ahí, nos dice que las lecturas se producen en centibares, ¿ok? Los centibares es la fuerza, la tensión con la que el agua está retenida en el suelo. Entonces, estos tensiómetros nos permiten establecer el tiempo estimado de cada riego, ¿ok? ¿Por qué? ¿Sí están viendo la pantalla? No, ingeniero, No se ve, ingeniera. No. A ver, déjenme otra vez les comparto. Ahí.
No, aún no. Ahí sí Ahora la sí. veo ya. Ya. Entonces les Ahora decía, sí. fíjense aquí en la ruedita que aparece. Esto nos indica cada cuánto yo tengo que regar. Porque si es que yo tengo un suelo en una arcilla, esto se irá moviendo. Entonces llegará hasta el punto en el que me dice aquí existe suficiente cantidad. Entonces cada que yo mido tengo que ver que ¿cómo se llama esto? El indicador, este palito de aquí, no sé cómo se llama, se me fue el nombre. Bueno, este de aquí, El anemómetro. eso, me esté indicando precisamente en el tipo de suelo y que esté a capacidad de campo, ¿ok? Pero tengo que controlar que esté bien ubicado, que esté limpio, que al colocar yo el agua no sea agua hervida y no sea agua fría, simplemente es agua como el agua que tomamos, ¿ok? Entonces, este tensiómetro nos dice qué tan húmedo está el suelo y me está diciendo cuál es la fuerza que tiene que tener la plantita y si es que la está haciendo la adecuada para hacer el proceso de succión. Por eso es que nosotros ya habíamos tratado de tensión y de succión, ¿ok? Entonces, lo ideal es trabajar con tensiómetros al menos a 2 profundidades. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos diferentes horizontes dentro del suelo. Entonces, para yo tener mediciones exactas, sí debería trabajar a diferentes profundidades. ¿Por qué también? Porque tenemos raíces que de pronto algunas plantas las desarrollaron mucho más profundas que otras. Entonces, debo tener en cuenta eso. En cultivos bajo riego por goteo, por ejemplo, los tensiómetros se deben colocar a 10 centímetros del gotero y a 10 centímetros de una planta sana con desarrollo radicular correcto, vamos a decir, ¿ya? Ahora, existe la medición de joules o de joules, como le llaman aquí. ¿Cómo hacen ellos? Esto es una tasa que nos permite establecer cuál es el desarrollo. Entonces, ustedes saben que las plantas tienen una tasa de desarrollo básica o una temperatura base, la temperatura óptima y la temperatura excesiva, vamos a decirlo así. ¿Qué es la temperatura base? ¿Cuál es la temperatura base? A ver, ¿a qué llamamos temperatura base? Las Recuerden, temperaturas más bajas. no. La O temperatura sea, base. A ver, dígame. o sea, la temperatura que más se presentan, o sea, la que, como quien dice en este caso, más se repite en lo largo de los días. Ya, O decir, como quien dice, la media de todas las temperaturas. ya. No precisamente. La temperatura base se refiere a la temperatura mínima Por el frío. con la que No. Eso es, la temperatura base es propia la temperatura de la planta. Es como la temperatura del cuerpo. Nosotros, bueno, no sé, me voy a inventar. Si es que tengo 34 grados de temperatura, yo todavía puedo vivir, ¿verdad? Pero digamos que no voy a tener la suficiente calidez o temperatura para poder trabajar o algo, sino que estoy como que empiezo a tener procesos de hipotermia, ¿verdad? Pero con 34 grados todavía no me muero, pero no puedo desarrollarme normalmente. Lo mismo es aquí, la temperatura base es la temperatura mínima con la cual la planta puede vivir todavía sí, pero se limita. Sus funciones biológicas se ven limitadas, es decir, no se muere, pero sus funciones biológicas están limitadas. En el caso del maíz, por ejemplo, la temperatura base es de 7 grados. Entonces, la planta con 7 grados no muere, pero no hace suficiente follaje, no crece, no hace bien el proceso de fotosíntesis, etcétera, pero no muere. Esa es la temperatura base. Y la temperatura base varía para todos los cultivos. En el caso del maíz es 7, de 7 a 10. Por ejemplo, aquí que nosotros estamos en la zona ecuatorial es de 10, donde hay zonas más cálidas de 7. ¿Ya? Pero esa es la temperatura base. Después tenemos la temperatura óptima, que ya sabemos que la temperatura óptima varía de acuerdo a qué, a la etapa del desarrollo.
Entonces, cuando están, por ejemplo, en germinación, necesitan 10 grados. Después, cuando están en crecimiento vegetativo, van a necesitar 20. Me estoy inventando, ¿no? Lo de 7 y 10, o sí, de ahí las otras varían. Pero, por ejemplo, después en floración necesitan 18 grados, etc. Entonces, ellos utilizan esta medición de Joules de acuerdo a la temperatura base y a la temperatura óptima para saber cuánto regar. Entonces, en este caso, para algunas florícolas, ellos riegan 1 milímetro por cada 250 o 300 joules. Es decir, ellos saben que la temperatura base, las temperaturas al final también se pueden medir en joules. Entonces, ellos dicen, si es que yo sé que mi plantita a lo que es crecimiento vegetativo, su temperatura óptima es de 17, ellos sacan una relación, le multiplican por una constante que me permite determinar los joules y le riegan 1 milímetro por cada 300 joules. Entonces, supongamos que ellos van a tener, no sé, 2000 joules. Ellos verán cómo regarle 1 milímetro por cada 300 joules. Entonces, los tengo 2000 joules. No. Si divido los 2000 joules que tengo para 300 joules, que es 1 milímetro, significa que ellos van a regar 6 milímetros más o menos. ¿Ok? Entonces ellos se manejan de esa forma, que es otra manera de determinar cuánto van a regar, basado, como les digo, en la temperatura base, ¿sí? La temperatura óptima. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta diapositiva? ¿Ya? A ver entonces. Miren aquí son unos tipos de equipos que se utilizan para medir, por ejemplo, cuál es el grado de humedad que yo tengo ahí, cuál es la cantidad de oxígeno, etc. Y aquí, ¿cuáles son las variaciones de la capacidad de campo con base en la textura? Sabiendo que no todos son iguales, ¿ok? Entonces, miren, aquí nos muestran cómo van variando el contenido de agua que yo tengo en mi suelo dependiendo al tipo de suelo que yo voy a tener. La mayoría de suelos que nosotros tenemos están incluidos en lo que son suelos francoarenosos, francoarcillosos, y estos son suelos que se adaptan bastante a los que tienen un contenido de agua más o menos del 15% al 20%, esos son los más comunes que hay aquí. Después obviamente hay excepciones cuando nos vamos a las diferentes zonas del Ecuador, sea costeras como del oriente, etcétera, pero la mayoría de suelos deberían ubicarse en tener un 15-20% de agua. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la literatura nos dice que un suelo ideal debe tener 25% de agua. Sin embargo, suelos que oscilan sobre el 15-20% son suelos que tienen buen crecimiento radicular por tener la suficiente capacidad de oxígeno y etc. Entonces, ¿cuáles son los valores que debemos tener en cuenta cuando utilizamos, por ejemplo, estos tipos de equipos? La capacidad de campo cuando yo tengo en arenas gruesas es del 10 al 16%, en arenas finas del 16 al 25%. ¿Qué van viendo aquí? Que a medida que se van haciendo, se acerca más a lo que es un suelo arenoso propiamente, necesita alcanzar o necesita tener una mayor cantidad de agua para llegar a la capacidad de campo, porque ya sabemos del tamaño de las partículas, etc. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un suelo franco, voy a tener de 10 a 35%, el franco limoso 35 a 40%, y no es de sorprenderse que las arcillas tengan el 45 al 55% de capacidad de campo. ¿Por qué? Porque son como plásticas, son como plastilinas. Ahora, cuando la materia orgánica es mayor al 2%, por cada unidad de materia orgánica, subir 2 unidades en el porcentaje de humedad. ¿Por qué? Porque recuerden que la materia orgánica ayuda a la retención o al contenido de humedad. Dentro de la literatura igual nos dicen que los suelos deberían tener un 5% de materia orgánica.
Y yo no sé si les comenté que en Ecuador, mejor dicho, en todo el mundo es bien difícil alcanzar ese 5% de materia orgánica. Los suelos que han sido así súper trabajados y conservados, que básicamente han sido bien conservados, ellos pueden alcanzar a tener un máximo de 3% de materia orgánica. ¿Ok? Entonces, suelos con 1.5, 1.8, 2% de materia orgánica ya son suelos buenos, son suelos en realidad que igual están siendo tratados, porque no es fácil recuperar la materia orgánica y no es fácil mantenerla. Recuerden que se pierde y hoy por hoy con esto de la revolución verde y el uso excesivo de agroquímicos, definitivamente la formación de materia orgánica es súper difícil. ¿Ok? Y también es costoso que yo compre materia orgánica y la incremente en una finca de muchísimas hectáreas. Entonces, recordar que cuando yo tengo materia orgánica mayor al 2%, por cada unidad de materia orgánica tengo que subirle 2 unidades en el porcentaje de humedad. ¿Ok? ¿Cómo manejar el riego entonces? Primero, yo siempre debo saber que la planta tiene que mantener agua fácilmente disponible, es decir, tengo que tener agua capilar, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo, en este caso, 250 mililitros, vamos a suponer que todo esto me va a representar el 100%, ¿ok? Entonces yo debo tener 250 o 250 mililitros de agua y voy a estar en capacidad de campo. ¿Qué significa aquí? Aquí lo que me está diciendo es que esta es agua fácilmente disponible para la planta, es decir, aquí ella lo puede absorber tranquilamente. Dentro de estos 250, yo voy a tener 200 que son disponibles para la planta, 100 que pueden ser agua disponible con gasto energético. Recuerden que cuando la planta está entrando al punto de marchitez permanente, se asusta y empieza a gastar toda la energía necesaria para absorber el agua. Ok, entonces esto ya representa gasto de energía, energía que podría utilizar para emplear follaje, para engrosar frutos, etcétera, la está utilizando para absorber el agua. Entonces esto me representa ya energía que la planta está malgastando. Y por último, tengo lo que es el agua no disponible. Ok, entonces dentro de esos 250 de agua, yo voy a encontrar disponible la que está disponible, sí, pero con gasto de energía, y el agua que ya no es disponible. Y miren aquí, los otros 250 tienen que ser aire. Entonces, esa es la importancia de que exista el aire. Y obviamente los otros 500 que quedan ya es suelo propiamente, ¿ok? Entonces, siempre se tiene que manejar en esa proporción. Igual cantidad de agua que igual cantidad de aire. Y ya vimos por qué la importancia del aire y el resto es suelo propiamente. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en la retención de humedad? Fíjense aquí, se les muestra lo que es la capacidad de campo, el punto de marchitez y el agua disponible en suelos que tienen diferentes tipos de texturas, ¿ya? Entonces, este estudio fue tomado a 30 centímetros de profundidad. Entonces aquí me muestra el porcentaje del punto de marchitez, de capacidad de campo y de agua disponible. Los tipos de texturas. Tenemos una arena media, fina, un suelo franco arenoso, un suelo franco, que es el ideal, un franco arcilloso y un arcilloso. ¿Dónde existen las mayores diferencias? Fíjense aquí. Cuando yo tengo una arena media, el punto de marchitez en centímetros lo alcanzo a los 0,78 y en los arcillosos el punto de marchitez en el 6,6 o lo que es del 14%. A capacidad de campo, la capacidad de campo se le encuentra en 10,2 centímetros o lo que es del 22,6% y el agua disponible lo voy a encontrar en el 7,9%. ¿Ok? Entonces, tengo mayor cantidad de agua disponible en un suelo arcilloso que en un suelo de arena media. Eso es lo que me está diciendo aquí. ¿Ya? Que tengo mayor agua disponible en el suelo arcilloso que en el suelo de arena media. Lo mismo aquí en la capacidad de campo. El porcentaje de arcilla
o al 22,6% alcanzo la capacidad de campo. Entonces, ¿qué nos demuestra aquí? Aquí nos demuestra que si comparamos los dos extremos, es decir, una arena con una arcilla, es mucho mejor tener un suelo arcilloso. Y recuerdan que ya habíamos hablado de los suelos arcillosos, que también tenían propiedades mejores en lo que se refiere a retención de nutrientes, a manejo, etc. El fraccionamiento es fundamental. ¿A qué se refiere con fraccionamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Fraccionamiento de qué? Fraccionamiento es una división que se le puede dar en este caso, Es el tiempo, el fraccionamiento, la fracción de tiempo, quizás. Ya. Aquí lo que nos dicen es que es indispensable fraccionar la cantidad de agua que yo le doy a la planta. ¿Qué quiere decir? Lo que sabemos todos, que yo no le puedo dar la misma cantidad de agua cuando está en periodo de germinación a cuando está en periodo de llenado de grano o llenado de frutos, por ejemplo. Porque necesita mayor cantidad de agua cuando está llenando los frutos, cuando está engrosando los frutos, cuando está llenando las mazorcas. Entonces, por eso dice que el fraccionamiento es fundamental. Si es que yo no fracciono esto, puedo causarle un estrés hídrico por exceso o por deficiencia de agua, ¿ya? Entonces, lo que nos muestra es que cada cultivo tiene cantidades de agua o necesita láminas de agua diferentes a lo largo de todo su periodo, ¿ya? Así, por ejemplo, aquí le ponen un ejemplo. Si se fijan, el que tiene el puntito más pequeñito se refiere al riego de pie, al riego por aspersión y al riego por goteo. Lo que es más recomendado o lo que le provoca menos estrés hídrico a la planta y que yo puedo darle una misma cantidad de agua durante todo su ciclo es el riego por goteo. Porque ustedes saben que esto se calculan cuántas gotitas tienen que caer por minuto y se le fracciona tranquilamente, no produce encharcamientos, la plantita tiene agua constante todo el tiempo y lo puede ir utilizando poco a poco. Por eso y porque se ahorra agua, se ahorra, disminuye el daño en la erosión del suelo, etcétera, es que se prefiere el riego por goteo. Cuando yo hago riego de pie, fíjense en cómo tiene sus picos. Si se fijan, por ejemplo, a los 12 días, la planta puede llegar a sufrir estrés hídrico porque tiene demasiada cantidad de agua. Después empiezan a tener picos de bajada e igual. Entonces eso requiere mayor control. Aquí sí yo tengo que fraccionar la cantidad. Si se fijan, tengo que ir fraccionando la cantidad entre altos y bajos porque hay épocas donde necesitan mayor cantidad de agua. Entonces, de aquí también porque es recomendado el riego por goteo y fraccionar la cantidad de agua, porque si no fracciono, le estoy dando a la planta en demasía y empiezan a producir problemas radiculares, todo lo que hemos visto por arriba, ¿ok? Y precisamente hablábamos de lo que es la gutación y el exceso de riego. ¿Qué es la gutación? ¿Qué es la gutación? ¿Han visto ustedes que pasa la noche y cuando nos despertamos vemos algo semejante al rocío? Pero el rocío nosotros lo vemos sobre el haz de la hojita, es decir, sobre la hoja. La gutación, en cambio, es las gotitas de agua que se forman alrededor o en el borde de las hojas. ¿Ok? El rocío, vuelvo y repito, nosotros lo vemos aquí, en la cara que da hacia arriba, en el haz. La gutación, en cambio, son las gotitas de agua que se producen en los bordes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se relaciona la gutación con el exceso de riego? Fíjense aquí. Aquí nos dice que cuando yo tengo valores de 0, significa que no existe gutación. Y cuando existe un valor de 3, significa que existe una alta gutación, o sea, gran cantidad de gutación. Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando yo tengo valores bajitos de gutación, tengo necrosis apicales. Mientras que cuando tengo una gutación alta de 2,3, no tengo necrosis apical.
¿Por qué creen ustedes que pasa eso? ¿Cómo relaciono yo la agutación con la necrosis apical? Si digo que la agutación es la pérdida de agua, o como decir la sudoración que tienen las plantitas. ¿Puede repetir esa parte, ingeniera? Verá, Fue la imagen. Ya. A ver, la agutación es como decir, los exudados de la savia. A ver, ¿cómo les digo? Como un estilo de transpiración. Sí, algo así. Pero lo que botan es literalmente gotas de agua, no vapor de agua, sino gotas. Entonces, pero lo que exudan es savia. ¿Ok? ¿Y dónde encontramos estas sabias? En los bordecitos de las hojas, en forma de pequeñas gotas que se encuentran a lo largo de todos los bordecitos de las hojas. Entonces, ¿cómo es que se relaciona este proceso con la necrosis apical? Porque ahí, espérenme. Ya. A ver ahí. Entonces, a ver, dígame, señor Tubay. Ya, ingeniera, a ver, más o menos hace que disminuya el potencial de agua en los elementos del xilema, ¿verdad? Uh-huh. A ver, miren aquí. ¿Qué dice aquí? A medida, por ejemplo, yo tengo una agutación de 0,3, lo cual significa que es una agutación, muy, muy, muy poquito, ¿ya? Mientras que tengo alta agutación, por ejemplo, tanto en el día como en la noche, de 2,3, y no tengo problemas de necrosis apical. ¿Por qué? La planta, cuando básicamente suda, está botando toda la cantidad de agua. Entonces, toda la cantidad de agua en exceso lo elimina. Si es que elimina esta agua en exceso, significa que ya no tiene o no está propensa a que exista necrosis o muerte de las células. Siempre que son las necrosis son la muerte de las células. Entonces yo puedo tener necrosis porque existe hipoxia, es decir, la planta está asfixiada, la planta está ahogada, y cuando está ahogada, entonces empieza a producir necrosis, empieza a podrir. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no existe agutación, es decir, cuando la planta se guarda toda el agua dentro de sí, es más propensa a que exista necrosis apical porque está encharcada, ¿ok? Mientras que cuando existe la agutación normal, una agutación alta, evacúa todo el agua que después podría haber causado el marchitamiento. Dígame, señor Chila. Ya, ingeniera, o sea que ahí está relacionado, hablemos el tema del hidatodo, o Los no, o sea que es hidátodos. un tipo de estoma inmóvil que secreta agua líquida, o no. A ver, Ya sí. Bueno, me le sí, comí la tilde. no se preocupe. A ver, escuchemos la pregunta del señor Segura. A ver, dígame, señor Segura. Ya le explico de los hidratos. O sea, eso se refiere por el Realmente, heladas también entrarían en esta parte, ¿no? No le escuché. Heladas también ingresan en esta parte. Por cuando se... No sé si es mi internet, pero no lo escuché. Si algún compañero le escuchó. ¿Me confirman que me escuchó? Volví. Se me fue el internet. Ok, ahora sí. ¿Puede repetirme su pregunta, por favor, que no logré escucharla? ¿Quién era que me había preguntado? O sea, yo le mencionaba aquí, si aquí también intervenían las heladas por cuestiones de que también hay esa necrosis apical. Claro, claro. ¿Se acuerdan que ya les había explicado lo que pasaba con las heladas?
que cuando bajaban las temperaturas, el agua que estaba dentro de las células se congela. Y cuando se congelan, toman como una forma de agujas. Entonces, cuando amanece, cuando ya empieza a subir un poco la temperatura, la célula empieza como a descongelarse. Pero estos cristales que quedan como en forma de agujas, se demoran más porque esos están como en forma de hielos, entonces se demora más en descongelarse y a medida que la célula, la paredcita de la célula se va descongelando, se chocan con estas agujas que son como cuchillos que cortan a las paredes y cuando cortan a la pared ocasionan la muerte de la célula y entonces es lo que nosotros vemos que se producen como estas manchas cafés que son las necrosis de las plantas, por eso, porque el agua se congela. Cuando se empieza a descongelar, la célula, la pared se empieza a... se descongela y estas agujas pinchan a las células y por eso se produce la necrosis. No es lo mismo que la agutación, porque la agutación lo que hace es que cuando no se pierde esta agua, empiezan a necrosarse las partes apicales, ¿ya? Y hablando de los hidátodos que mencionaba el compañero, gracias a los hidátodos es que se produce la agutación. Los hidátodos vendrían a ser como los poros. Entonces, si no tuviesen hidátodos, las plantas no podrían sudar, no podrían perder esta agutación, ¿ok? Entonces, los hidátodos son los poros que utilizan las plantitas para poder evacuar el agua. ¿Alguna pregunta? Y mira otra pregunta, y si no tuviésemos los hidátodos, la podrición sería de las plantas, no botar el agua, la evaporación, digámosle así. ¿De dónde sería la podrición? ¿De cogollo a raíz o de raíz a cogollo? Recuerden que los hidátodos nosotros los tenemos únicamente en lo que son los bordes de las hojas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo, ¿dónde está la imagen? Déjenme ver. A ver. ¿Dónde está la fotito? No tengo una foto de los hidátodos, pero nosotros tenemos hidátodos dentro, perdón, en los bordes de las hojas y en los tallos jóvenes. Entonces, cuando, si yo no tuviese hidátodos, se empiezan a podrir o a necrosar lo que son los ápices y los márgenes de las hojas, ¿ok? Únicamente los ápices y los márgenes de las hojas, porque ahí es donde están ubicados este tipo de hidátodos. No tengo la imagen, pero fíjense aquí. Si se fijan, que tengo en los bordes de las hojas. Entonces, si es que no existen hidátodos, obviamente todas las plantas angiospermas los tienen. Cuando yo no tengo hidátodos, entonces se debería podrir todo lo que son los bordes y los ápices. Pero los hidátodos existen en todas las angiospermas. Todas las plantas angiospermas hacen el proceso de gutación. Entonces, continuando, la gutación entonces es el resultado de varios factores. ¿Cuándo principalmente? Cuando existe alta presión osmótica en la raíz. Aquí intervienen dos factores. Cuando tengo exceso de humedad, es decir, demasiada cantidad de riego, y cuando tengo excesiva cantidad de sales dentro de la raíz. Entonces, para saber si es que yo tengo gran cantidad o le estoy dando demasiado riego a un cultivo, tendría que fijarme en el proceso de gutación. Uno puede ser por el exceso de humedad y el otro puede ser por la excesiva cantidad de sales dentro de la raíz, lo que hace que la planta absorba más agua de la que necesita. Nuevamente, ya habíamos hablado del potencial osmótico. ¿Recuerdan que cuando la planta tiene dentro de sí mucha cantidad de sal, el agua tiende a irse donde hay mayor cantidad de sal? Si es que en cambio el suelo tiene gran cantidad de sal, el agua se queda en el suelo. Entonces, cuando yo tengo grandes cantidades de sales dentro de la raíz, ella lo que hace es, para calmar su sed, vamos a decirlo así, absorber gran cantidad de agua. Cuando tengo salinidad en las hojas, obliga también a la planta a jalar el agua. Otra causa para que exista gutación puede ser el aire o ambiente seco. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo tengo un ambiente seco, lo que ocurre es que la presión de vapor empuja agua de las raíces a las hojas.
repito, hace que la presión de vapor empuje agua de las raíces a las hojas. Y como están empujando el agua de las raíces a las hojas, tiene que existir gutación, empieza a existir gutación. ¿Qué hacer entonces? Hay que revisar la lámina y la distribución del riego. Cuando hablamos de lámina nos referimos a la cantidad de agua y la distribución del riego se refiere a la frecuencia, ¿ok? Entonces tengo que saber cuánto le estoy regando y cuándo le estoy regando. Si se hacen múltiples pulsos de riego, tratar que los últimos pulsos del día no estén muy cargados. Por ejemplo, en Santa Elena se dedican a la producción de hortalizas, de maíz, etcétera, y ellos le dan a la planta 8 horas de riego. ¿Pero por qué? Siempre se aconseja que el riego se lo dé bien tempranito o bien tarde, ¿verdad? Pero si es que mejor dicho, si es que en estas plantaciones le diesen bien tempranito o bien tarde, no van a alcanzar a suplir toda la cantidad de agua que necesitan. Entonces ellos tienen que lidiar con el problema de la temperatura, de la humedad. Por lo tanto, ellos implementaron el sistema de riego por goteo. Entonces este sistema de riego por goteo le da las 8 horas, es decir, las bombas trabajan las 8 horas seguidas para darle la lámina de agua que ellos necesitan y no necesitan fraccionar el agua porque le están dando la cantidad de agua equitativa durante todo el día. La lámina es igual todo el tiempo, ¿ok? Entonces ellos no tienen problemas de gutación, por ejemplo. Pero si es que uno lo segmenta tanto en el día como en las horas de la tarde, lo que se tiene que ver es que los últimos pulsos del día no estén muy cargados, es decir, que aquí la lámina de agua sea menor a la que se utilizó en la anterior. Por ejemplo, en lugar de aplicar 4 pulsos de riego de 15 minutos cada uno distribuidos todo el día, se pueden aplicar pulsos de 10, 20, 20 y 10. ¿Qué pasa? De esta forma la planta recibe más agua en las horas en las que más transpira. ¿Ok? ¿Por qué en las horas en las que más transpira? Porque recuerden que ahí ella pierde mayor cantidad de agua porque está luchando con las condiciones ambientales. ¿Ok? Entonces, obviamente, cuando ustedes están más acalorados, tienen que tomar más agua. No les voy a dar de tomar agua a las 5 de la mañana porque no la van a aprovechar tanto como si se las doy a mediodía cuando el sol está mucho más fuerte. Lo mismo pasa. Y lo que sí se debe revisar es la salinidad del suelo y la salinidad radicular. ¿Por qué? Porque recuerden que esos son los principales que generan el proceso de gutación, porque la planta absorbe el agua. Dígame, señor Chila. Una pregunta, ingeniera. O sea, disculpe que le interrumpa, pero tengo esta incógnita. O sea, ¿qué plantas, o sea, hacen gutación? Todas las O sea, ¿qué plantas o angiospermas, todas las plantas hacen gutación? todas las plantas O la vasculares, dicotilo. claro, las Ya, dicotiledonias, las monocotiledonias. Recuerden que existen las angiospermas y las gimnospermas. Las angiospermas son todas las que nosotros conocemos, o sea, todas las que se comercializan, digamos. claro. Las gimnospermas, en cambio, son los árboles como los pinos, las araucarias, etc. Pero todas las plantas angiospermas hacen el proceso de gutación, todas. Duraznos, mandarinas, naranjas, cacao, todas ellas hacen el proceso de gutación. Tanto dicotiledonias como monocotiledonias, maíz, avena, como las dicotiledonias, papas, frijol, etc. ¿Ok? Todas ellas hacen proceso de gutación por el tipo de hojas. Piensen ustedes en una hoja de pino, piensen ustedes en las araucarias. Ellas tienen tipos de hojas diferentes que ellas no hacen gutación, ellas no tienen hidátodos. ¿Ya? Entonces sería, ingeniera, las plantas que producen flores tendrían la característica de hacer la degutación. Sí, correcto. Y creo que esa es nuestra última lámina. Miren esa de aquí. El déficit de presión de vapor en el microclima. Miren lo que ocurre aquí. Cuando se producen microclimas dentro de las plantas, es decir, cuando una planta con la otra se juntan mucho, no tienen espacio para la circulación del aire, ustedes saben que se producen los microclimas.
Estos microclimas son perjudiciales porque permiten la proliferación de hongos, de bacterias, de los insectos, crean un ambiente más cálido para los que necesitan estar abajo, para todos los los microorganismos, incluidos los insectos, y produce también problemas como lo que vemos aquí. Empieza a existir un déficit en lo que es la presión del vapor, el movimiento del aire, y empiezan a aparecer estos problemas. Y esto ocurre con todos los cultivos. Por eso es que hay que considerar la distancia de siembra, el raleo de hojas, la eliminación de hojas innecesarias, etcétera, para que ocurra la circulación del aire y no empiece a existir el microclima. Cuando empieza a existir microclima, además, empieza a existir sudoración por parte de la planta, es decir, aquí empieza a estar más acalorada porque la temperatura aumenta, empieza a tener mayor proceso de transpiración, que después hace evapotranspiración, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso es importante también mantener lo que es la circulación del aire entre las plantas. Listo. ¿Alguna pregunta? Entonces les hago preguntas yo. Ya. Puede Diga. ser en efecto invernadero también, ingeniera, ¿verdad? ¿No? Claro. A ver. A ver, vamos a dejar una. A ver, pero voy a tomar listo. Ya les digo la tarea. A ver, Miss, disculpe, ¿se diga. habilitó la lección? Disculpe. No, todavía no. Ya espérenme un ratito. Ahorita voy a ver eso. Primero vamos a la asistencia. A ver, hoy es 26. Señores y señoritas Calderón, Calvo, Presente. Chila, Culkin, Díaz, Presente, ingeniero. Estrada, Hidalgo, Jurado, Presente, ingeniera, presente. ok, Maldonado, Mancilla, Presente, ingeniera. Mancilla. Nieto, Párraga, Presente, ingeniera. Parrales, Presente, ingeniera. Paso, Presente, Inge. Pincay, Omaquiza, Rodríguez, Rojas, Ingeniera. Román, Rosado, Presente. Zagal, Sánchez, Zarango, Presente, ingeniera. Segura, Presente, ingeniera. Tubay Presente, ingeniera. y Valencia. ¿Alguien que no haya contestado a la lista, por favor? Listo. A ver, entonces. ¿Qué vamos a hacer de tarea? A ver, esperen, primero voy a habilitar la lección antes que me olvide. ¿Dónde está? A ver, por favor, los que rindieron ya la evaluación no vuelvan a hacerlo, ¿ok? No creo que les permita en realidad, pero por si acaso no volverán a hacer. A ver. Un segundo. Bueno, mientras tanto, vamos a consultar las láminas de riego para 5 cultivos, ¿ok? 5 cultivos de importancia económica. Entonces ustedes pueden decidir si son cultivos de la costa, de la sierra, del oriente, etc. Pero para 5 cultivos, ¿cuál es la lámina de riego? Cuando hablamos de lámina... Ay, perdón, se me fue otra vez del internet. Está, no sé, está mal.
A ver, entonces les decía que les va a aparecer la lámina de riego total. Por ejemplo, la lechuga necesita 300 milímetros de agua en todo su cultivo. ¿Ya? Eso es en todo el cultivo. De eso va a necesitar 20 en los primeros 10 días, 200 en los segundos 80 días, etc. Entonces necesito que consulten las láminas de riego de 5 cultivos, el total y fraccionados. ¿Ok? De pronto de algún cultivo no van a encontrar el fraccionamiento, pero puede ser de 1 o 2, del resto sí deben encontrar fraccionados. ¿Ya? Espero que esté habilitando la prueba. ¿Todos entendimos la tarea? Consultar ¿por 5 qué? láminas de riego. La lámina de riego de 5 cultivos. Ya. El total y Fraccionado, dijo, ¿no? fraccionados. Ajá. Lo ideal sería que encuentren fraccionados, pero de pronto no encuentran. De pronto no encuentren fraccionados. A ver, alguien me estaba preguntando ¿Cómo algo. realizamos la tarea, ingeniera? ¿Cómo la realizamos? ¿Escrita o tenemos que hacer algo más? No, tienen que hacer, pueden hacerlo a Como mano, estamos enviando. o a computadora, como ustedes puedan acomodarse, porque algunos no tienen computadoras, entonces lo que hacen es que la hacen a mano, le toman una fotito y le suben. La prueba para los compañeros que no rindieron se va a habilitar a las 9:50, ¿ok? Y se va a cerrar 10:30. Justo tienen 40 minutos. Para hacer el deber de las... No, para la prueba, los que no pudieron dar la prueba la clase pasada. ¿Y la tarea para cuándo quedaría, ingeniera? La tarea van a poder subirla hasta el jueves. El jueves vamos a tener la charla sobre lo que era o lo que es el fusario en raza 4. ¿Ok? A ver, espérenme, creo la tarea ahorita mismo. Láminas de riego. Láminas de riego. A ver, consultar las láminas de riego de 5 cultivos de importancia. Ya. A ver. La fecha de entrega entonces está desde hoy hasta el 28 de octubre. Ya. Listo. Puede ser anterior. Ya. Listo, allá. Entonces les decía que el jueves vamos a tener la presencia del que ahora es, a ver, es coordinador, el encargado. No sé si ustedes vieron que le cambiaron al director, no sé si es director, de agrocalidad. Se me fue el cargo que ocupa. Bueno, no recuerdo si es el director, pero le cambiaron al director de agrocalidad.
y el que asumió el puesto es un amigo que fue mi compañero en la maestría. Entonces, el ingeniero tiene igual la maestría en sanidad vegetal y ha trabajado toda su vida en banano. Entonces, cuando fue esto del fusarium y cuando hubo el boom de que estaba en peligro el ingreso al país, etcétera, él se fue a las charlas, él se iba a Australia, les había indicado todo. Entonces, tiene bastantísima experiencia sobre lo que es fusario, métodos de control, de dispersión, propagación, bioseguridad, etcétera. Incluso la tesis de la maestría de él fue específicamente en algo de fusarium. Entonces, él nos va a hablar sobre lo que es el Fusarium raza 4, Fusarium oxysporum raza 4. Y entonces vengan con todas las preguntas, vengan con todas sus inquietudes, con todo lo que se les ocurra, ¿ok? De eso vamos a hablar entonces el día jueves. No creo que igual se demore 2 horas, pero voy a decirle que ingrese 8:30 porque de pronto alguno de ustedes por el trabajo llama un poquito más tarde, etcétera. Entonces la media hora vamos a esperarle a él para que él se conecte 8:30 y de ahí nos dé su charla, ¿ok? Miss, yo tengo Dígame, una pequeña pregunta. dígame. De pronto usted conoce al doctor Carlos Falconi. Me suena. ¿No trabaja? ¿A qué se dedica? Él es de bioinsumos internacionales. De Latinoamérica es uno de los que hace bioinsumos a nivel de Ecuador. Me, ¿Sabe que el apellido me suena? Falconi. Él es de Sí, Quito. por eso digo que me suena. ¿Cómo así? ¿Qué ha Ah, pasado? ya. ¿Qué ha hecho? No, lo que ocurre es que él nos dictó un curso de bioinsumos acá en Manaví, ¿no? Hubo una capacitación, oiga, y acerca de lo que usted está hablando, del tema Razacuac, para estas clases la que viene, nos explicaba él que del tema de insumos acá, insumos orgánicos, toda la clase que usted más o menos le ha dado, él nos dio en práctica, en teoría y todo. Mm, ¿Y qué dijo de diferente de nuevo? ¿Qué nos aporta? Bueno, él nos decía que acá en Ecuador, si seguimos con la tendencia de insumos con materia orgánica, es muy difícil que esta enfermedad que está arrasando a otros países llegue acá a Ecuador. Mm, claro. Y ahorita que dicen eso, perdón, que le corte de coles de nabo, ¿saben que hay una charla de un ingeniero, igual que fue mi profesor en la universidad, que habla sobre cómo desarrollan resistencia las plantas a botritis? Entonces, ahorita que me acuerdo, de pronto, si es que a alguno de ustedes les interesa, por ejemplo, el señor Paso, creo que es que trabaja en Flores, voy a enviarles el link al grupo. Em, Déjenme ver cuándo es esa charla. Ahorita que se dice de eso, déjenme ver un ratito. A ver cuándo es. A ver. A ver, espérenme, déjenme ver. Aquí está. Monitoreo de la sensibilidad y resistencia genética de Botrytis cinerea a fungicidas. Entonces, Botrytis es lo que conocemos como el mildiu en las flores. Y esto es algo que se viene dando todos los años. Y últimamente se presenta o están presentando resistencia a los fungicidas que le están buscando. Por lo tanto, él lo que va a hablar, me imagino, es sobre la línea base que va a existir entre la sensibilidad y la resistencia genética a fungicidas para cada cultivo. Entonces, recuerden que Botrytis no le da solo a las rosas, ¿no? Sino que le da a algunos cultivos, a las fresas, etc. Entonces les voy a compartir ese y ahí les dice cuál es el formulario de inscripción. Dice que es ¿cómo es? El 27 de octubre, mañana. Mañana de 3 a 4, solo una horita. Entonces sí sería bueno que participen. Ahora sí, regresando al tema de los bioinsumos, es como cuando, no sé si ustedes recuerdan, pues esto de la palma y estaban teniendo problemas con la PC y decían que sí, que el complejo que ocasionaba ese tipo de enfermedad, etcétera, era un complejo de una bacteria, de un insecto, a ver, una bacteria de un insecto,
y que la manera de recuperarlo era precisamente con la aplicación de bioinsumos, es decir, darle recuperación a la planta mediante nutrición y este tipo de nutrición. Pero estamos bien, no sé, yo creo, comentario personal, que estamos bien lejos de eso. ¿Por qué? Porque todo el mundo está acostumbrado a ver los resultados inmediatos. Hoy por hoy existen bioinsumos que vienen ya de casas comerciales, pero ¿qué tan bio serán? O sea, ¿sí me entienden? Señor Parra, usted me parece que trabaja en eso. ¿Qué tan bio son? Bueno, ingeniera, le comento, mire, en base a la experiencia de este ingeniero, Carlos Falconi, él es el número uno a nivel de Latinoamérica en temas de insumos, ¿Ya? en temas de estudio de micorrizas, de Beauveria, trichoderma, de todo lo que es insumos. Ellos, ¿se acuerdan que yo les comentaba de que nosotros tenemos un laboratorio de insumos acá, que hacíamos insumos? Ujú. Entonces nosotros ya nos estábamos dedicando al tema comercial, pero ¿qué ocurre? Que nosotros en sí, en Ecuador, el tema de insumos lo hacemos con demasiados líquidos. ¿Ya? En el caso del trichoderma, el tema comercial no sabemos lo que compramos, porque en este caso, por ejemplo, el tema del trichoderma comercial, que usted lo consigue en cualquier casa comercial, es un trichoderma que la gente le añade demasiado líquido, demasiadas aguas, entonces van demasiados pobres en temas ¿cómo es? Concentración. De concentraciones. Entonces él nos decía que la única forma de elaborar buenos trichoderma es en bases menos en líquidos, sino sacar un componente bueno. Nosotros incluso estábamos cometiendo un poco de errores acá porque ya estábamos dedicándonos a vender los insumos que les comentaba a ustedes. Ujú. Estábamos ya vendiendo acá en Manaví para el tema de algunos productos como el plátano, incluso ahorita la pitahaya está en una tendencia en comprarnos insumos y vamos a mejorar muchísimo porque nos enseñó muchísimo. En 3 días que estuvimos, le digo que fue algo increíble, algo que nosotros íbamos a una finca acá, a alguna montaña, a averiguar algo y sacábamos estudios en el laboratorio que teníamos y él nos decía, mira, comparábamos con el pH del suelo, el pH de las aguas con mismo microorganismo que teníamos acá. Ujú. Entonces, yo creo que fue un aporte, una de las personas que tiene un cerebro, le digo, que nunca había escuchado en el tema de las micorrizas, cómo se deben de atrapar, algo increíble. ¿Y cómo Entonces, consiguieron la charla con él? bueno, nosotros pertenecemos a una organización y acá en Manaví está CEFA, no sé si han escuchado hablar de CEFA, No. es una ONG internacional. ¿Ya? Entonces, por intermedio nosotros compramos cacao orgánicamente, cacao centrales de 100 años aproximadamente, hay otros que tienen un aproximado de 200 años, cacaos nacionales netos. Entonces, por Ujú. intermedio de esta ONG interesada en comprar ese cacao, trajeron a este amigo para que ahorita ya el cacao nacional está en tendencia baja en producción. Entonces, la única manera de solventar esta producción de cacao central es manejándonos con temas de insumos, o sea, para que se siga manejando el tema orgánico. Ujú. Usted trabaja para un GAT, para el GAT, algo así. Sí, ahorita estoy en dobles proyectos. Trabajo para un GAC en un tema de manejamiento orgánico en 25 huertas familiares, en 25 familias. Ya. Les Y ahí comento, estamos manejando. dígame. Ahí estamos manejando como bacilios, trichoderma, baselomices, pero eso ahí lo estamos trayendo de un tema comercial por motivos que el Consejo Provincial ellos adquirieron como le decía, a la SPAN, a una universidad. Ujú. Y estoy probando ahí. Hasta aquí, bueno, ya vamos a empezar el tema de siembra. Vamos a ver cómo nos va en esa etapa de cultivos. Claro. Un comentario, y eso para todos. No sé si ustedes, siempre les digo que yo trabajo para un instituto agropecuario. Entonces, siempre se organizan giras, visitas experimentales, etcétera. Y algunos de ustedes trabajan o tienen trabajos bastante interesantes. Por ejemplo, los que trabajan en los GAD, que trabaja la compañera que trabaja en el MAC, creo que es. Si es que alguno de ustedes trabaja en algo de eso que sea como práctico y que les pueda ayudar al crecimiento en la práctica de los estudiantes, me harían un gran favor si es que
se puede hacer alguna práctica, alguna visita experimental, donde sea que sean, porque ustedes saben que igual a los estudiantes les gusta bastante salir. Entonces, nosotros nos hemos ido, como les digo, a Santa Elena. Se tiene pensado visitar alguna parte de las flores por Cotopaxi, etcétera. Entonces, si es que alguno de ustedes, este tema de los bioinsumos, por ejemplo, es bastante novedoso, y sobre todo, porque recuerden que siempre el que trabaja en un área va a ser el experto en eso, ¿ok? Entonces, si alguno de ustedes trabaja en las bananeras, obviamente va a ser el duro de ahí, maneja el tema, está ahí en el contacto, el campo, el día al día, es el que les hace la experiencia. Entonces, cada uno de nosotros tiene un área de experiencia diferente de acuerdo a dónde se desarrolla. Si es que el señor Párragan pudiera hacer alguna charla, o por ejemplo si me podría facilitar el contacto de este señor Falconi para que organizar una charla para los que son mis estudiantes en el instituto, igual, o sea, sería en realidad bastante bueno, y esto para todos. Si es que por ahí de pronto en algún momento trabajan en algo y ven que se les puede dar una charla, una visita, o llevarles a que hagan algún tipo de práctica, etcétera, y me ayudan y me dan el contacto o me facilitan la entrada, les agradecería bastantísimo. Dígame, señor Tubay. Ingeniera, tengo del instituto que usted trabaja, tengo 7 alumnos aquí haciendo las prácticas en los viveros. ¿En dónde? Aquí en Quevedo, en los viveros que están en la vía del Empalme. ¿Cómo se llama su vivero? Aquí es la Asociación de Viveristas Sembrando Futuro. Sí. ¿Ustedes no fueron cuando Sí. fue el reconocimiento? Porque me imagino que les llamaron cuando fue el aniversario del instituto. Sí fuimos, sí. Y usted también estaba ahí. Ajá. ¿De verdad? Usted estaba ahí. No la vi por allá, sí. ¿Sí me vio? Yo no, pues sí, nunca prende la cámara, yo no le conozco, pero yo sí estuve ahí porque me acuerdo que estuvieron los reconocimientos y sí me acuerdo de que había alguien así. Pero se escuchó ahí el señor, tú vas y esto y lo otro, tenía reconocimiento por la... Ajá, sí, estuvimos No le ahí. creo que usted estaba... Eso yo me acuerdo que hubo un grupo, estaban con una camiseta blanca. Así es, ingeniera, sí. Ya ve, yo era la que estaba haciendo de protocolo, que estaba con un pantalón verde y una blusita como media amarilla. Ajá. Ya ven, de verdad. Ay, nunca ya. prenden las cámaras. Podemos estar sentados al lado y yo no les conozco. No, ya. Eso, Sí, chicos, entonces, incluso tengo 3 alumnos que usted le ha dado clases, sí. ¿cómo se llaman? Sí. La una es la señorita Chévez, Ya. de la que me acuerdo más el apellido de ella, sí. Las demás son mezquinas porque no me acuerdo el apellido. Sí. Chévez, me suena la Y muchacha. no, sí, ella me dice en las 2 semanas que llevan, sí. Ajá. Es una morenita, no tan alta, bajita, sí. Ella está en una escuela de danza, me dice. Saben que es igual que ustedes. Bueno, ellos sí prenden la cámara, entonces así físicamente no les conozco mucho. Ya. Sí. Sí, por ejemplo, me dicen que conmigo han aprendido más que con los demás viveristas. Sí. Claro, qué bueno. Igual el otro semestre me Más toca. El otro semestre me toca darles clases igual, ahí les he de preguntar. Si les preguntan por mí, la de decir que yo soy muy brava, pero solo con ellos. Sí, así me dice, sí, le digo así, la ingeniera Wendy, le digo, ¿la conocen? Sí. Sí, uy, es bravísima esto, que el otro no le gusta esto, no le gusta lo otro, que seamos estrictos, dicen así ellos, sí. Así son las referencias. No, pero sí captan los muchachos, sí. Ajá. Sí, eso les digo, o sea, de pronto es que tiene igual prácticas de injertos, etcétera, sí, es bueno, porque con eso de la modalidad virtual han aprendido muy poquito en realidad, porque cuando se está en presencial se les hace la práctica y, o sea, de ley tienen que aprender un poco más. En cambio aquí, por ejemplo, a ellos nunca se les deja apagar la cámara, porque después usted les pregunta y no saben ni dónde están parados porque están haciendo cualquier cosa. Entonces es como que se necesita una práctica de injertación, sería muy buena, porque no todos sabemos o saben injertar. Entonces, si por ahí hay alguna práctica de injerto, igual. Y eso para todos. Si alguno de ustedes me puede dar una práctica en lo que sea que les pueda ayudar a mis estudiantes, sería muy bueno.
Sí, eso sí, sí, a ver, el grupo que estuvo conmigo, de las 3 chicas y